si no saca a nadie porque Google ya está. Entonces estamos grabando. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. La aprecio como persona, la admiro como cirujana y trabaja en el Hospital Universitario, en el Centro Médico Imbanaco, como cirujana plástica y es experta en manejo de quemados. Entonces los dejo con ella para que Ana María pues nos cuentes algo de ti y nos presentes tu pantalla, por favor. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, llevo unos años trabajando en quemados y también hace un tiempo, más o menos 4 o 5 años para acá, me he venido dando cuenta de la importancia de la terapia ocupacional en el manejo de estos pacientes. La primera vez que lo entendí fue una vez que estábamos como en un retiro, en una capacitación de todos los médicos de unidades de quemados del país, y una de las personas más activas y que más trabajaba en esto era la terapeuta ocupacional del Simón Bolívar. Después ya llegó Angie, que también está invitada el día de hoy a esta charla, que es nuestra terapeuta ocupacional de la unidad de quemados, y he visto cómo su trabajo, como el trabajo de los terapeutas ocupacionales, puede cambiar definitivamente el pronóstico de los pacientes y su rehabilitación. El objetivo de la charla de hoy es hacer como algo básico en cuanto al manejo de los quemados como paciente, manejo básico del quemado, y luego una parte que vamos a hablar del papel del terapeuta ocupacional y las partes de la rehabilitación en el proceso de los quemados. Para esa parte, pues, me apoyo un poco en Angie, ya que ella es la que más conoce ese tema. Voy a compartirles ya la pantalla. Me dicen si la están viendo, por favor. ¿Ahí está bien? Todavía no. ¿Ahí? ¿No me ven? ¿No ven la pantalla? No, No, señora. Ay, y ahora, espérenme. No. Como siempre, problemas técnicos. Y ya lo habíamos resuelto. ¿Qué pasó? Apago la cámara y yo pongo presentar. Ya, voy a poner presentar. Eso fue. Nada, ya. Sí, ahí ya. Ahí ya. Listo. Muy bien. Bueno, entonces la charla se llama Manejo básico del paciente quemado y su rehabilitación. Como ya les contó la doctora Valdés, yo soy Ana María Robledo, soy cirujana plástica de la Universidad del Valle. Soy docente de la Universidad del Valle y trabajo manejando quemados en el Hospital Universitario y en Imbanaco. Y a ver. Okay. Las quemaduras son lesiones que generan incertidumbre. Usualmente un paciente quemado está pasando como por la peor fase de su vida y es algo que nos estresa, estresa al paciente y estresa a quien lo está tratando. Tenemos que entender que los pacientes quemados no solo tienen un compromiso de la piel, sino que esto les afecta a todos sus sistemas. Y nuestro trabajo es tratar de reintegrarlos a la sociedad con la menor cantidad de secuelas posibles. El manejo inicial es determinante tanto para la sobrevida de los pacientes como para disminuir la cantidad de secuelas que quedan después de que les damos salida de la unidad. En el transcurso de la charla les voy a contar qué cosas se pueden hacer para evitar las secuelas. Bueno, el 1% de la población del mundo anualmente va a tener una quemadura que los va a llevar a necesitar manejo intrahospitalario. El mecanismo es variable dependiendo de los diferentes países, de su estado socioeconómico. En Colombia, la mayoría de las quemaduras son por líquido caliente. Entonces, en este punto, hemos hecho varias campañas de prevención de quemaduras por líquido caliente. Tenemos que entender que la casa, contrario a lo que todos podemos creer, es un sitio supremamente peligroso, sobre todo para los niños, porque las personas están cocinando y los niños se echan los líquidos encima o les sirven la comida caliente y se la echan encima, etcétera.
La epidemiología nos cuenta que las quemaduras por líquido caliente son las más frecuentes. En segundo lugar, tenemos las quemaduras por llama. Y en tercer lugar, ya van a estar todas las quemaduras por contacto. Y estas ahora están aumentando, sobre todo estas que hemos visto por plancha de peinarse el pelo. Mientras más utilizamos cosas para arreglarnos el pelo y más superficies calientes, las quemaduras de contacto van aumentando. Bueno, entonces el órgano que se va a comprometer en las quemaduras es la piel. Entonces tenemos que conocerlo. Tiene dos capas, la epidermis y la dermis, son las dos capas de la piel, y ya debajo de la dermis va a encontrar el tejido celular subcutáneo, que no se cuenta como una capa de la piel. Cuando tenemos la quemadura va a haber una destrucción del tejido inicialmente, y esto lleva a un daño del endotelio, y en este momento empieza a haber una fuga de agua, electrolitos y proteínas. La piel es lo que nos mantiene separados nuestro medio interno del medio externo. Entonces, al momento de perderla, empieza a haber una gran pérdida de líquidos y todos nuestros componentes internos empiezan a evaporar. Esto lo que hace es que se liberen muchos mediadores inflamatorios y se genera un estado protrombótico que hace que haya microtrombos en las diferentes partes de la circulación, y esto hace que haya necrosis. También se genera un estado de vasodilatación y se aumenta la permeabilidad capilar. Todas estas cosas hacen que el área de la quemadura esté muy edematizada, pero además todo el cuerpo empieza a tener un estado de respuesta inflamatoria. Entonces, los compromisos de los diferentes sistemas los vamos a ver ahora. Como ya les dije, se empieza a evaporar el agua. Y para evaporar 1 litro de agua se necesitan 560 kilocalorías. Entonces, las personas que han perdido la piel y que están evaporando agua constantemente, es como si estuvieran haciendo ejercicio todo el tiempo. Entonces, se comportan como pacientes desnutridos. Van a tener unas necesidades nutricionales mucho más altas porque están perdiendo calorías todo el tiempo. Además, esta deshidratación hace que también se pierda bicarbonato, y los pacientes quemados más extensos pueden tener acidosis metabólica. A nivel cardíaco, vamos a tener una hipovolemia, porque como ya les dije, se va a ver, se empieza a perder líquidos, y esto genera una hiperviscosidad de la sangre que aumenta la resistencia vascular. Entonces, los pacientes tenemos vasodilatación, tenemos que la sangre está muy viscosa y tenemos que nuestro volumen es poquito. Todas estas tres cosas juntas terminan en la conclusión de que no le va a llegar suficiente sangre a los diferentes tejidos. Y como la piel es uno de los primeros sistemas que se sacrifica para poder conservar otras partes más importantes como el cerebro o el riñón, entonces nuestra quemadura se termina profundizando. En el momento que no hay suficiente sangre para todos los órganos, el cuerpo humano decide que va a salvar los más importantes, y la piel la sacrifica. Entonces, el sitio exacto en el que tenemos nuestra lesión es el sitio donde va a sufrir más, y ahí no le va a llegar suficiente sangre para poder recuperarse. Entonces, esto hace que se nos profundicen las quemaduras. También podemos tener microatelectasias en los pulmones, y trombos que generan pulmón de shock, que eso ya nos pasa en quemados más extensos. Las alteraciones hormonales son como los que ya les había dicho. Estos pacientes se comportan como un ayuno prolongado, como pacientes que están en constante ejercicio o en constante estado de alerta. Entonces hay una liberación alta de catecolaminas y de corticoides. A nivel renal tenemos dos tipos de alteraciones. La primera deriva de la hipovolemia, que ya les había hablado. Lo que hace es que, como no llega suficiente líquido, suficiente sangre al riñón, entonces el riñón no puede filtrar y empieza a hacer una insuficiencia renal aguda. Eso quiere decir que no está produciendo suficiente orina porque no le está llegando suficiente sangre. Esa es la que es más fácil de resolver. Uno le aumenta el aporte de líquidos y esto se debe resolver fácil. La otra es la insuficiencia renal, que es de la lesión del riñón como tal, es una insuficiencia orgánica que
por los depósitos de mioglobina o por lesión directa, la estructura del riñón se ve comprometida. En estos casos puede que los pacientes necesiten terapia dialítica o que solo con hacerle la reanimación adecuada los riñones se puedan recuperar. Y en cuanto a las alteraciones cutáneas, estas van a depender del tiempo de exposición, de la naturaleza del agente con el que se están quemando y de la intensidad. Esto quiere decir, no es lo mismo tener una quemadura por líquido caliente en un pie que tener la misma quemadura por líquido caliente en un párpado. Por un lado, la piel del pie es supremamente gruesa y en los párpados muy delgada. Entonces, a la misma temperatura, en diferentes partes del cuerpo podemos tener en un sitio una quemadura superficial y en otro una profunda. Igualmente no es lo mismo las personas que tienen su estado neurológico adecuado, que cuando nos quemamos con agua caliente o cuando tenemos contacto con superficies calientes, inmediatamente tenemos el reflejo de retirada, que un paciente, por ejemplo, diabético o un paciente convulsionador que no tiene reflejo de defensa y puede dejar su extremidad o su piel quemándose durante más tiempo. En ese caso vamos a tener quemaduras más profundas. Entonces, cuando tenemos esa destrucción de la piel, se pierde nuestra cobertura, que como ya les dije, es lo que nos separa del medio exterior. Entonces, todos los bichos que hay por ahí se nos van a colonizar. No necesariamente se infecta, pero sí, al no tener la piel, empiezan a vivir diferentes tipos de bacterias dentro del tejido quemado. Además, se produce un complejo lipoproteico que en algunos pacientes va a generar una inmunosupresión. Entonces, nuestro paciente quemado se comporta como desnutrido, como inmunosuprimido y además de entrada ya está colonizado por bacterias. Para poder hacer un manejo adecuado de los quemados, siempre vamos a tener que calcular la extensión de la quemadura. Esta es la regla de los 9. Han hablado muy mal de ella porque no es exacta para el cálculo de la superficie quemada, pero a mí me parece fácil y me parece perfecta porque uno con un aproximado de la superficie corporal puede empezar rápido la reanimación y eso es lo más importante. Entonces la regla de los 9 se divide así. Tenemos un 9 en la cabeza, 9 para cada extremidad superior, 9 para la cara anterior de cada extremidad inferior y 9 para la cara posterior. Y el tronco anterior lo dividimos en 2, 9 arriba y 9 abajo y lo mismo posterior, 9 arriba y 9 abajo. En los niños que son cabezones y paticorticos, entonces un 9 se lo vamos a poner más a la cabeza y se lo quitamos medio 9 a cada pierna. Entonces la cabeza queda con 18 y cada pierna con 13.5. Así calculamos rápidamente la superficie corporal quemada. Otra manera fácil de calcular la superficie corporal quemada es con la palma de la mano. Cada palma de la mano del paciente va a equivaler al 1% de su superficie corporal. Entonces uno va calculando más o menos cuántas manos caben en ese espacio que está quemado y ese sería el número del porcentaje de quemadura. Esta es una tabla mucho más completa para poder calcular el porcentaje de quemadura, que es la tabla de London-Browder. Si uno la tiene a la mano, es ideal poder usarla. Sin embargo, cuando uno tiene que calcular sobre la marcha, yo recomiendo que utilicen o la regla de la palma de la mano o la regla de los 9 para uno no diferir el cálculo de la superficie solo porque no tengo la tablita a la mano. ¿Ok? Entonces las quemaduras las vamos a clasificar. Una forma de clasificarlas es por el agente causal. Entonces siempre le vamos a poner un apellido a nuestra quemadura. No es lo mismo una quemadura térmica que una quemadura química o una quemadura eléctrica. Todos van a tener diferentes implicaciones. Entonces siempre ponerle un apellido. Y la otra clasificación que tenemos es por la profundidad. Ya les había hablado sobre las capas de la piel. Entonces vemos que en las quemaduras grado A o grado 1 se va a comprometer solamente la epidermis. En las grado AB
se van a comprometer la epidermis y parcialmente la dermis, y en la C toda la piel. Epidermis, dermis y epidermis. Bueno, las quemaduras grado 1 o grado A son las quemaduras solares que todos hemos tenido en algún momento. Se ven así, eritematosas, son dolorosas y cicatrizan usualmente en 7 a 10 días sin dejar cicatriz. El manejo para estos pacientes cuando tenemos quemaduras que no son pequeñas y son pacientes jóvenes y están adecuadamente hidratados, es mandarlos a la casa, decirles que tomen abundantes líquidos y que se echen cremita humectante. Pero esta misma quemadura en un abuelito de 80 años puede necesitar que lo hospitalicemos o incluso lo llevemos a la unidad de cuidado intensivo para monitorizar que su riñón funcione bien, que no se le profundicen las quemaduras y que no se vaya a morir, porque pacientes por quemaduras grado 1 se han muerto cuando no se les da el soporte adecuado. Las quemaduras grado 2A son las ampollitas que hemos visto, son usualmente por líquido caliente. Lo que podemos ver es pérdida de la piel, pero debajo se ve un color como rosado. Son quemaduras supremamente dolorosas porque todavía conservamos las terminaciones nerviosas. La cicatriz que van a dejar es pequeña y epitelizan en 14 días. Las quemaduras grado 2AB son parecidas a las anteriores. Es difícil la diferenciación entre una y la otra, pero si podemos ver, por ejemplo, acá, está como el mismo rosado, pero tiene algunas partes que se ven un poquito más claritas. Esa sería la quemadura grado 2AB, que va a cicatrizar entre 18 a 21 días. Y esta sí, como tiene una cicatriz, un compromiso más profundo, la cicatriz va a ser hipertrófica. Las quemaduras grado 2A van a cicatrizar a partir de restos epidérmicos, restos epiteliales que hay en la dermis. Las quemaduras más profundas tienen que cicatrizar a partir de la piel, que a partir de las células endoteliales y epiteliales que hay en las glándulas sudoríparas y en los vasos sanguíneos. O sea que la cicatrización va a ser más difícil, por eso se demora más tiempo y vamos a tener cicatrices hipertróficas. Las quemaduras grado 3, eso ya es cuando se destruyó absolutamente toda la piel. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que salvar, todo eso termina con injertos de piel porque no hay de dónde epitelizar. Ahí la única forma de cicatrizar sería por contracción, que es lo que queremos evitar, entonces por eso ponemos injertos. Y las quemaduras grado 4 es cuando decisión de estructuras óseas o musculares. O sea que se destruyó incluso el tejido celular subcutáneo. Bueno, en estos pacientes quemados tenemos que calcular el índice de gravedad. Hay una fórmula que es la fórmula de Garcés. Yo básicamente les digo que hay que tener en cuenta que si un paciente tiene más del 20% de la superficie quemada, tenemos que tratarlo como alguien que se nos puede morir. Hay que estar encima del paciente, estarle calculando sus valores, sus líquidos, para evitar la profundización de las quemaduras y poder evitar que se nos complique más. Este es el índice de gravedad de Garcés, en el cual multiplicamos por 1 el área quemada que sea grado 1, por 2 el área quemada que sea grado 2 y por 3 la que sea grado 3. Y también tiene un componente para definir, para aumentarle el valor según la edad de los pacientes. Según este índice de gravedad, tenemos pacientes leves, moderados y graves, y van a tener desenlaces diferentes. Unos tienen cicatrización sin mayor compromiso, otros van a tener cicatrización con compromiso estético y ligeramente funcional, y los que ya tienen quemaduras graves tienen mayor mortalidad y mayor compromiso funcional. Entonces, los pacientes que tenemos que meter a la UCI son los que nos da un índice de gravedad mayor de 100 puntos. Cualquier paciente que tiene quemadura eléctrica debe ir a la UCI porque hay que monitorizarle el corazón, o cualquiera que tenga una quemadura por rayo. Así se vea
en la piel un pedazo muy pequeño. em, ven, así en la piel veamos un área muy pequeña quemada, tenemos que hospitalizar a estos pacientes en la UCI para poder monitorizarlos. Tengo una duda, ¿ustedes me están viendo? Sí, Ana, te estamos viendo. Ah, bueno, Sí, sentí señora. el silencio mucho tiempo y me asusté. Bueno, em, todos los pacientes que tengan falla de un órgano, por ejemplo, como ya les había dicho, el que deja de orinar presenta falla renal, este tiene que ir a la UCI para su monitorización, y los que tengan quemadura por inhalación, que son frecuentes en los incendios en lugares cerrados. Y los criterios de hospitalización, eh, todos los pacientes que tengan trauma asociado, esto es muy común en los pacientes con quemadura eléctrica, en los comerciantes de cobre de los cables de la luz. Ellos se trepan a robarse el cable y luego se queman y no solo quedan quemados, sino quemados y además politraumatizados. Entonces tenemos dos cosas, esto es un criterio para hospitalizarlos, todos los pacientes que tengan quemaduras oculares, todos los niños o ancianos, menor de 5, mayores de 50 años con quemaduras profundas de más del 5% o superficiales de más del 10%, y los adultos con quemaduras profundas de más del 10 o superficiales del más del 20%. Todos estos requieren hospitalización en unidad de quemados. Sin embargo, a veces hospitalizamos pacientes que no cumplen estos criterios por sus condiciones sociales, porque viven muy lejos, porque no tienen cómo hacerse una curación, y terminan hospitalizados en la unidad, y esto también es un criterio de hospitalización, la situación socioeconómica o la sospecha de maltrato infantil. Todos los pacientes que tengan quemaduras en áreas especiales, por pequeñas que sean, tienen que ser hospitalizados, porque tenemos que tener en cuenta que debemos rehabilitarlos. Entonces, no es lo mismo que cicatrice una quemadura pequeña en la espalda a que vaya a cicatrizar sola en la comisura oral. En una parte no va a pasar nada y en la otra el paciente va a quedar con secuelas de por vida. Bueno, en cuanto al manejo prehospitalario, lo primero es detener la quemadura. ¿Cómo se detiene la quemadura? Si es un paciente que tiene una quemadura por fuego, hay que irrigarlo con agua para bajarle la temperatura al área quemada. Si es un paciente que tiene una quemadura eléctrica, hay que buscar una manera de separarlo de la fuente, evitando convertirse en una segunda víctima. Entonces, en esta situación, los protocolos y los bomberos y las personas que que hacen respuesta primaria, tienen protocolos para poder evitar que el paciente se siga quemando sin convertirse ellos en el segundo quemado. Y en las quemaduras químicas, es muy importante el tema de detener la quemadura. Un paciente que tiene contacto con un químico, ya sea por violencia o por accidente, esta área, así no le veamos fuego, así no le veamos como una quemadura grande en el momento, es como si tuviera una gran llama en esa área. Y la forma de detener esa quemadura es echándole agua. Entonces, a todos los pacientes con quemaduras químicas o sospecha de quemadura química, debemos hacerles una irrigación con agua durante al menos 2 horas. Esto nos cambia completamente el pronóstico, y de un paciente que iba a tener quemaduras grado 3, que necesitaba hospitalización, UCI, etcétera, puede cambiarnos a un paciente que tenga quemaduras grado 2, que cicatrizan mejor y que tienen menores secuelas. Bueno, a todos los pacientes hay que hacerles el ABCDE del trauma, ponerles oxígeno al 100% cuando tenemos incendios, ya que pueden tener una intoxicación por monóxido, cubrirlos en el ámbito prehospitalario, pueden cubrirse con sábanas, no es necesario hacer una curación compleja, sino solo cubrirlo con sábanas, y iniciar los líquidos endovenosos lo antes posible. En este punto, todo el que tenga la posibilidad de trabajar en cuidado prehospitalario debe saber que en ese momento que se queman los pacientes, aún no están hipovolémicos. Les acaba de pasar la quemadura y aún no se les han contraído las venas. Ese es un buen momento para poderlo canalizar.
y nos cambia completamente la facilidad de poderle poner líquidos y reanimarlo, ya que cuando llegue al hospital, si no le han canalizado una vena, seguramente las venas no se van a ver y van a necesitar invadirlo más para poderle dar sus líquidos endovenosos. Entonces, en el ámbito prehospitalario, hay que poder canalizar el paciente e iniciarle una infusión de líquidos. Siempre hay que evaluar los signos vitales y hacer todo el examen completo y ver si tiene traumas asociados. Bueno, la vía aérea se debe asegurar. Primero ver que no tengan ningún objeto extraño que la esté obstruyendo. Y en los pacientes que tienen quemaduras faciales, especialmente cuando han estado en contacto por fuego, tenemos que evaluar la vía aérea, ya que una quemadura de la vía aérea puede hacer que se hinche la laringe, las cuerdas vocales se dematizan y después de eso no hay forma de aportarle oxígeno al paciente. Entonces, si vemos que el paciente tiene edema, estridor, tiene quemadura perioral y empieza a tener dificultad respiratoria, este paciente debe ser intubado inmediatamente para evitar el colapso de la vía aérea. En cuanto a la ventilación, si tenemos sospecha de intoxicación por monóxido, se debe poner oxígeno al 100%. Y en todos los pacientes debemos evaluar la expansión del tórax. En quemados, es frecuente que tengan quemaduras circunferenciales en el tórax que no permitan la expansión de este. Y en ese caso deben ser llevados a cirugía de manera urgente para poder hacer incisiones y que el tórax se pueda expandir. En cuanto a la circulación, es importante, esta es probablemente la parte más importante de la reanimación de los quemados, y es canalizarle las venas e iniciar la infusión de líquidos. Los pacientes, si uno les empieza los líquidos tempranamente, puede lograr que se recuperen más fácil. Entonces, esta es la fórmula de Parkland. De nuevo, ha sido criticada mucho porque sobreestima la cantidad de líquidos que se le tiene que poner a los pacientes, pero es supremamente fácil de calcular. Es 4 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal. Se pone la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Lo que no dice esta fórmula y lo que no dice cuando no la enseñan es que la fórmula sirve solamente para poner la primera orden. Entonces yo hago un cálculo de líquidos y con eso sé a cuánto le voy a empezar los líquidos al paciente. Pero esto no puede ser algo estático y por eso la critican tanto. Puede ser porque la persona que lo está tratando al paciente no reevalúa cómo está el paciente una hora después. Todos tienen que evaluar el proceso dinámico. Entonces yo utilizo la fórmula de Parkland, que es muy fácil, y con esa pongo la primera orden. Pero no me quedo tranquila. A la hora tengo que reevaluar cómo está el paciente, reevaluar si está orinando y a cuánto está orinando. Si está con un gasto urinario de 0.5 a 1 cc por kilo por hora, entonces quiere decir que sí lo estoy reanimando bien. Si está por encima, quiere decir que estoy pasada de líquidos, entonces tengo que bajarle. Y si está por debajo de 0.5, entonces tengo que subirle el aporte de líquidos. Y así no es tan grave que uno tenga un valor que no sea el adecuado inicialmente porque uno lo reevalúa y lo ajusta. Bueno, este es un estudio solo para mostrarles que el tiempo en el que empezamos los líquidos endovenosos es un predictor de la mortalidad. Entonces, los pacientes que nos demoramos más de 4 horas en empezarle los líquidos se mueren más que los pacientes que les empiezan líquidos en la escena del accidente. Como parte de la evaluación del ABCD del trauma, tenemos que evaluar cómo es el estado neurológico del paciente con la escala de Glasgow y le miramos las pupilas y si está lateralizado. Y muy importante, al final tenemos que exponer al paciente y controlar la hipotermia. A veces hay quemaduras en la espalda de las cuales no nos damos cuenta, entonces el cálculo nos queda inadecuado. Siempre exponer al paciente y después de haberlo expuesto, tenemos que tener en cuenta que él no solo ha perdido su ropa porque se la quitamos para exponerlo, sino que además perdió su piel. Entonces está más expuesto a la hipotermia que cualquiera. Entonces debemos
arroparlo, cubrirlo con sábanas, tratar de mantenerlo caliente porque la hipotermia también nos puede alterar todos los procesos de cicatrización. En cuanto al manejo del dolor, es un punto que pues es como más de medicina de los últimos años, en la que los hospitales se han concentrado más en manejarle el dolor a los pacientes. Hace unos años, pues, el paciente que pedía morfina era un adicto a la morfina, etcétera, etcétera. Y ya eso tiene que cambiar. Tenemos que entender que el dolor nos aumenta la tasa metabólica, que además puede generar depresión en los pacientes e inmunodepresión, las dos cosas. Además, todos los pacientes que no se les maneja adecuadamente el dolor en su contexto agudo tienen mayor secuelas, mayor cantidad de secuelas de dolor tipo neuropático después de que les han cicatrizado todas las quemaduras. Y también tenemos que hacer control de infecciones porque, como ya les dije, hemos perdido nuestra primera línea de defensa contra ellas. Entonces, no se le pone antibiótico a los pacientes quemados. No necesitan que les manden cefalexina, no necesitan ningún antibiótico sistémico de rutina. Necesitan un antibiótico tópico y necesitan siempre, ellos y todos los pacientes que tengan heridas, una profilaxis antitetánica. El antibiótico tópico más utilizado para manejo de quemados es la sulfadiazina de plata. Tiene un buen espectro, cubre la mayoría de los gérmenes y es lo que utilizamos. Cuando las quemaduras son superficiales, las podemos manejar con curaciones, en la cual se lava la herida con solución salina, se cubre con clorexidina o con sulfaplata y se deja cubierta 3 a 5 días y ahí se va reevaluando. Pero cuando las quemaduras son profundas, está demostrado que hacer resección del tejido muerto mejora el pronóstico y disminuye la cantidad de infección. Entonces, esto es lo que llamamos la escarectomía tangencial. Bueno, ya pasamos a la parte de la rehabilitación en los quemados. Esta es una gráfica que encontré en el libro del doctor Ferrada, hablando en que en la rehabilitación la podemos dividir en 3 fases y la necesidad de tratamiento médico y quirúrgico va disminuyendo con el tiempo, mientras que la necesidad de tratamiento de rehabilitación va a ir aumentando mientras más pasa el tiempo. Ya les había hablado de la importancia de tener terapia ocupacional en la unidad. Esto me salió con sonido. Este es un paciente que tiene amputación de una mano y en la otra tiene lesión severa. Ay, no sale el video. Sí, lo paraste. Había empezado, pero lo paraste. Sí. Ahora no sé cómo ponerlo. Bueno, vamos a omitir el video. Este es un paciente que tiene una amputación de un brazo y una lesión compleja de la mano del otro lado. Y nuestra terapeuta ocupacional le hizo una adaptación de un aditamento para que el paciente pueda comer. Entonces, de esta manera puede ser independiente de sus actividades básicas. Y desde ese momento empieza todo el proceso de rehabilitación, ya que nosotros no solo necesitamos entregar pacientes con las quemaduras tapadas y pacientes vivos, sino pacientes funcionales, activos, que puedan trabajar, que puedan ser útiles para ellos mismos y para la sociedad. Bueno, en la fase temprana, entonces ya les dije que íbamos a dividir la rehabilitación en 3 fases. La fase temprana es desde que el paciente ingresa hasta que ha epitalizado más o menos el 50% de la quemadura o hasta que empezamos a poner los injertos de piel. En esta fase es importante el posicionamiento en la cama. Hay libros enteros de posicionamiento en la cama. Básicamente, dependiendo del sitio que tenga la quemadura del paciente, tenemos que evaluar su posición adecuada para evitar las retracciones. Por ejemplo, este paciente tiene una quemadura en todo el costado izquierdo. Si nosotros lo dejamos que se acomode como él quiera,
va a empezar a torcerse hacia ese lado, a doblarse y va a empezar a tener una retracción de la cadera a ese nivel. Entonces, en el posicionamiento en cama se trata de hacer extensión de las áreas que pueden generar contracturas para evitar que se retraigan. En la fase temprana también se maneja el edema, ya sea con posición, que es elevar las extremidades, o con manejo de ortesis antiedema. Hay que preservar los arcos de movilidad articular y en esta fase le hacen educación tanto al paciente como a su familiar. Se hace la evaluación de la escala de independencia funcional. El paciente que se le pone un número de 1 es porque tiene una dependencia completa y 7 es cuando es completamente independiente. Y con esto se evalúan las actividades básicas, las actividades de cuidado personal y ya la comunicación y las actividades sociales. En la fase intermedia es desde que empezamos a cubrir las heridas hasta que completamos el cubrimiento. Aquí les pongo una foto de un paciente que, como lo ven, está intubado y está caminando. Esto se puede. En la unidad de cuidado intensivo, uno puede hacer que los pacientes caminen. Estando intubados, se pueden movilizar y los pacientes quemados se pueden movilizar. Esto es una concepción errada que tenemos todos los que no han estado en contacto con pacientes quemados. Y las mamás siempre dicen, si tiene una herida, deje esa parte quieta. Los médicos le van a decir, si se quemó la mano, no la mueva. Y así sucesivamente. Pero está demostrado que dejar las extremidades, dejar el paciente quieto, lo único que hace es que se le atrofien los músculos, que tenga mayor inmunodepresión, que su estado psicológico sea peor y que además la recuperación no sea adecuada. Muchas veces les ponemos injertos de piel a los pacientes y se puede decir que hay que dejarlos quietos, pero no hay que dejarlos quietos. Hay que evitar el movimiento solo del área que tiene injertada, y eso se puede lograr con una ortesis, pero tenemos que estarlos movilizando porque lo más importante es poder recuperarlos. Si nosotros perdemos un injerto de piel, es triste, pero lo podemos volver a hacer. En cambio, si el paciente se le hace una retracción del codo, del hombro, esto toma mucho tiempo lograr recuperarlo. Entonces hay que pensar siempre en la rehabilitación funcional de los pacientes, que tiene que ir de la mano de todo el tratamiento médico quirúrgico que nosotros hagamos. Entonces en la fase intermedia, evitar todas las adherencias, todas las retracciones y las deformidades. Para esto empieza el uso de las ortesis. Entonces, de acuerdo a la localización de la quemadura y a la condición del paciente, se define qué ortesis nos puede servir más. En este caso, tenemos un paciente que tenía una quemadura en la palma de la mano y estos pacientes hacen una contracción y pierden espacio en la palma. Esto les limita la función cuando han completado la cicatrización. Entonces, a esta paciente se le puso un aro para recuperarle el espacio de la palma de la mano. Y otros pacientes que tenemos limitaciones para la movilidad, se les hacen férulas dinámicas para lograr que se mantenga la movilidad en las articulaciones y no tengamos retracciones que se podían evitar. Seguimos en la fase intermedia. Es importante el manejo del dolor, tenemos técnicas de relajación y hay actividades diarias que tienen que estar encaminadas a evaluar y restituir la función laboral o escolar de los pacientes. En este momento se evalúa cuáles son los obstáculos que pueden tener para su reintegración y desde que el paciente está hospitalizado, se empieza a trabajar en estas áreas. Y ya en el manejo extrahospitalario, que es la fase tardía, se hacen recomendaciones sobre los cuidados de piel, la presoterapia, que es supremamente importante, y el masaje de las cicatrices. En esta fase de tardía, pues,
Eso es lo que utilizamos para el tratamiento de las cicatrices, considerando que las áreas injertadas y las cicatrices tienen falla, tienen poca hidratación porque hay lesión de las glándulas sebáceas, entonces tienen que estar hidratadas todo el tiempo, entonces se tiene que mandar un humectante, una cremita, y para evitar que esta área que está haciendo un proceso inflamatorio se hiperpigmente o se ponga peor, tenemos que utilizar el protector solar diariamente. La presoterapia es el gol estándar del manejo de las cicatrices en los quemados, aquí en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en donde quieran. Es lo mejor que tenemos, no se han inventado nada mejor, es supremamente incómodo, harto y da calor, pero es nuestro trabajo convencer a los pacientes que es su mejor opción para tener un buen resultado. Entonces, en la consulta y cada que los vemos, tenemos que convencerlos que esta máscara horrible que le tapa la cara, que le molesta, que le talla, que le da calor, esto es su mejor aliado para que tenga una buena cicatrización y no necesite cirugías secundarias o necesite pocas cirugías. Las prendas de presoterapia deben ser de 21 a 24 milímetros de mercurio de presión y se tienen que utilizar 23 horas al día, de lunes a lunes. O sea, tienen que tener dos y solo se las quitan para bañarse. Y así les funciona y les mejora mucho la cicatrización. Otra de las técnicas importantes es el masaje. Hay también libros enteros de cómo hacer masaje. Básicamente, considerando que la piel cicatrizada es una piel nueva, no lo vamos a sobar encima de la cicatriz, sino que el masaje tiene que ser haciéndole presión. Presión en diferentes puntos, más no frotando encima de la cicatriz porque la podemos pelar. Esto nos ayuda a desensibilizar, a mejorar la parte de la alodinia, a que la piel se acostumbre a ser tocada de nuevo, a recuperar la sensibilidad, el tacto. Es común que los pacientes con cualquier tipo de quemadura eligen que no los roce ni siquiera el viento pues en el área quemada. Y esto en vez de evitarles el dolor, lo que hace es que les aumenta el dolor. Entonces, mientras más se toquen, mientras más se hagan masaje, mientras más se rocen con la ropa, esta área se va a ir recuperando la sensibilidad normal. Otra técnica que tenemos para mejorar las cicatrices es la infiltración de esteroides. Estos actúan a nivel celular, disminuyen la proliferación de los fibroblastos, reducen la acumulación de colágeno y finalmente hacen una atrofia de la cicatriz. El tema con los esteroides es, número uno, infiltrarlos solo en la cicatriz, porque si los infiltramos alrededor, se nos atrofia la piel de alrededor y tenemos problemas. Y evitar el uso crónico porque nos puede generar una inmunodepresión. Y las láminas de silicona o la silicona en todas sus formas. En los últimos años se ha estudiado mucho la silicona y cada vez se encuentran cosas mejores sobre ella. Básicamente su mecanismo de acción es que hace como una membrana semipermeable sobre las cicatrices. Entonces esto hace que no se deshidraten, que se mantengan humectaditas, pero tampoco hay como la maceración que pasa cuando dejamos algo completamente cubierto. Este hecho de que no se nos esté evaporando el líquido y que mantenga las cicatrices humectadas regula la organización del colágeno y hace que las fibras de colágeno se acomoden de una mejor manera. Y además regula los factores de crecimiento porque libera algún tipo de sustancias que no son del todo conocidas, pero sí se ha demostrado que regulan los factores de crecimiento. Y su último mecanismo es similar al de la presoterapia, que es que está haciendo una compresión todo el tiempo sobre la cicatriz. Entonces, con todo esto lo logramos mejorar. Aquí ya voy a terminar, pero si Angie quiere hacer aportes adicionales. Hola, buenos Angie. días. Mi nombre es Angie Congolino, como la doctora Robledo lo decía, soy la terapeuta ocupacional de la unidad de quemados. Pues creo que ella
ha abarcado como todo lo que se hace con el paciente quemado. Sin embargo, quisiera resaltar algunos puntos, como es la importancia del trabajo interdisciplinar, ¿sí? El terapeuta ocupacional con el paciente quemado no puede quedarse en un trabajo individual, sino que debe de realizar un trabajo interdisciplinar tanto con los cirujanos, con el fisioterapeuta, como con el personal de enfermería, psicología y nutrición, ¿ya? Porque nosotros somos quienes estamos más tiempo con el paciente, conocemos cuáles son sus preocupaciones, podemos observar cuáles van a ser las complicaciones a futuro de este paciente a nivel pues de toda la funcionalidad que es lo que nosotros manejamos, ¿sí? Entonces pues mantener funcionarios los patrones integrales, globales y todo esto. Nosotros somos como ese puente del paciente para entender lo que le está pasando, ¿sí? El paciente quemado, como bien lo decía la doctora, es un paciente que tiene muchísimo miedo, que se está enfrentando a algo que no conocía y pues que sabe que va a tener unas implicaciones esto para su vida después de que salga de la hospitalización. Súper importante hacer muchísima conciencia en los pacientes de la importancia de la presoterapia. Esto lo podemos hacer con cosas tan sencillas como entregarle al paciente una plastilina y ponerla a amasar para decirle, mire, la textura de la plastilina cambia, así va a cambiar su piel si usted usa su presoterapia constante. El proceso de maduración de una cicatriz puede durar aproximadamente 18 meses. En el que el paciente dice, no, ¿cómo así? Yo 18 meses con esta licra, pues sí, lastimosamente la persona se quemó y debe hacer eso para que quede lo más funcional posible, además de la estética, que también es algo muy importante para el paciente. ¿Listo? Pues recordemos que es una persona que va a estar en un entorno de trabajo, educativo, donde se va a relacionar con otras personas que pues a veces no tienen como mucho filtro en decir las cosas, entonces este tema también es importante manejarlo. Mm, el tema del manejo del dolor, nos apoyamos muchísimo con fisiatría para que pues nos apoyen a que las intervenciones terapéuticas que hagamos sean mucho más fáciles para el paciente, porque pues si bien el paciente está con dolor, eso no quiere decir que por ello vamos a dejar de que el paciente se quede acostado en la cama, ¿sí? Y es algo que también hay que explicarles a ellos, que a veces el medicamento no es suficiente y duele algo, pero pues nos toca hacerlo para evitar esas retracciones. ¿Qué más? Nosotros somos, como les decía, los profesionales que más tiempo estamos con el paciente y podemos observar pues como lo que está pasando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos durante la intervención que se está haciendo una retracción, comunicarle inmediatamente al cirujano plástico pues para que veamos si se puede hacer algo quirúrgico temprano y iniciar muchísimo la educación con el paciente y su familiar de los masajes y todas las técnicas que nos comentó la doctora. El tema de las técnicas de relajación para el manejo del dolor, aprender a respirar, que es un trabajo que el paciente debe lograr porque es algo muy mental y ellos simplemente el hecho de verse con todas esas vendas que además también le restringen mucho el movimiento, pues tienen miedo. Entonces tienen miedo de que si voy a estirar el brazo voy a abrirme más la herida y se me va a complicar más y me voy a quedar más tiempo hospitalizado. Entonces es como ayudarles a ellos a vencer ese temor y explicarles que pues todo lo que se está haciendo es para que ellos tengan una funcionalidad después de que salgan de esa hospitalización. Yo creo que no tengo nada más que anotar. No sé si tienen alguna pregunta. En cuanto a lo del manejo del dolor, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina, más o menos ayer, eh, íbamos a la consulta de la doctora Valdés y a todos los pacientes posoperatorios que llegaban los ponía a moverse, a caminar, les movía las articulaciones. Y es un tema muy del cirujano, de que uno entienda que lo que uno hizo es suficiente para que el paciente se mueva, pero los pacientes siempre van a tener miedo. Siempre tienen miedo que se le suelte el punto, que se le caiga el injerto, y es nuestro trabajo como personal de salud, como todos los que estamos cerca de ellos, decirles su problema no está, en caso de las quemaduras, su problema no es del hueso, su problema no es de la articulación, por favor, párese y camine y resuelva a pesar de tener dolor. Muchas veces solo con esas palabras
los pacientes ya empiezan a movilizarse. Y eso es un paso grande hacia la rehabilitación. Otra Bu- cosa importante que se me escapaba es cuando iniciamos los masajes, ¿sí? Los pacientes tienen mucho temor y dicen, no, mire, es que cuando yo me hago el masaje me empiezan a aparecer flictenas o ampollas como las conocemos. Y pues es algo que hay que explicarle a ellos que es un proceso normal porque la piel es una piel que está muy delgadita, que no es la mejor piel del mundo y eso va a pasar, pero no por eso tenemos que dejar de hacer el masaje siempre y cuando no sean unas ampollas que pues sean enormes, de más de 2 centímetros, ¿sí? Entonces, como explicarles a ellos cómo va a ser ese proceso de la piel y que no tengan miedo de hacerlo, porque el paciente lo que tiene es mucho miedo porque pues ha sufrido unas escarectomías, unos injertos, entonces ellos no quieren volver a pasar por nada que los vuelva a llevar a eso. Bueno, ¿Han entonces hecho en el uso conclusión, de férulas? de férulas, El uso de férulas en los pacientes quemados. es básico. Ok, nosotros inicialmente esto es muy importante, el trabajo interdisciplinar para ver las fotos de los pacientes, porque generalmente siempre nos los encontramos vendados, ¿no? Entonces, cómo determinar qué zonas están quemadas, cuál es su profundidad, para mirar cuáles serían las posibles consecuencias. Eh, Determinamos empezar el uso de férulas inicialmente, por lo menos en el hospital, por la disposición de material que tenemos, a veces iniciamos con yesos, ¿sí? Por ejemplo, en la mano unas órtesis funcionales para que nos conserve pues como una muñeca en neutro, eh, y pues más, y dejamos el tema del termoplástico, que es el que se puede modificar, como más adelante. ¿Por qué? Pues por la disponibilidad de material que tenemos, que no es mucho actualmente. Entonces, como cuando ya tenemos unas lesiones de tipo nervioso, entonces empezamos a hacer férulas dinámicas, pero pues lo primero que manejamos es el posicionamiento y a veces nos ayudamos con el yeso. Otra cosa, adaptaciones para las actividades del paciente. Entonces, por ejemplo, está el paciente que tiene mucha venda y no puede coger la cuchara, entonces se le hace un engrosamiento al mango de esta cuchara, de su cepillo, para que empiece a manipular esa manito y pues en parte esto va a ser parte de la terapia para que mueva su mano y empiece a perder como ese temor a moverse, ¿sí? Entonces estas también son bien importantes. Por ejemplo, esta férula del aro que les comentaba la doctora es una férula volar por una quemadura en palma de la mano que también es dinámica, nos mantiene los dedos en extensión y nos hace una flexión activa con resistencia. Se inició con este paciente más o menos como a los 15 días, se le hacía como una limitación de esa férula cuando el paciente se injertó, porque pues si bien también nos hallamos con las férulas para proteger esos injertos, cuando son dinámicas pues tenemos que como limitar eso para que el paciente no vaya a perder su injerto. Bueno, entonces como conclusiones, para todos los pacientes van a necesitar una evaluación adecuada en el sitio de la escena y una reanimación lo más temprana posible. Todo lo que podamos hacer para evitar la infección, que no es poner antibióticos, sino irrigación temprana de las quemaduras, cubrirlas y hacer la profilaxis antitetánica. Eh, Entender que siempre se van a comportar como desnutridos, entonces tenemos que darles comidita, idealmente por vía oral, idealmente aportes grandes de proteínas, el manejo de la herida, que lo tenemos que hacer tempranamente, y estar pensando desde el momento que llegan los pacientes en su reintegro social. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, Ana María, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Espero que mis muchachos hayan aprovechado este espacio. Creo que deberíamos hacer esto más a menudo, los profes, como invitar a la gente experta en alguna materia y permitir que los muchachos vean otras caras, oigan otras voces, escuchen otros temas que son importantes y que van a ser parte de su trabajo como terapeutas ocupacionales en un futuro
cuando ya sean profesionales. Te agradezco muchísimo tu participación. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta. Generalmente cuando uno dice eso, todo el mundo queda callado, quedan mudos. ¿Alguna pregunta? Mudos, todos mudos. Y cuando se deja de grabar o ya se cierra la sesión, profe, ¿y por qué tal cosa? Entonces uno, ay, Dios mío, bendito. Pero bueno, eso son cosas de la generación. Recuerden, por favor, muchachos, escribir su nombre en el chat para que quede en la grabación que participaron en esta clase. Recuerden que hay una pregunta de esta presentación para su examen dentro de 8 días. Ya la tengo clarita, clarita, no va a ser algo pues gravísimo, así profundísimo, y la escala y el no sé qué, y la regla de los 9, nada, cosas, pero sí algo muy básico sobre lo que ustedes acaban de escuchar de quemaduras. Yo también aprendo cada vez que escucho cosas diferentes a mi especialidad. Obviamente a mí me toca la parte no tan grata con pacientes quemados, que es la Las amputación, amputaciones. la amputación de las partes que ya no son viables definitivamente, y es mi deber generar una amputación pues funcional que pueda tener una prótesis, si es el caso, y a veces nos cuesta mucho trabajo hacer una amputación en la piel quemada, o sea, sobre la piel quemada. Sí, claro, la parte muerta la tengo que quitar, pero la piel quemada más próxima a esa piel muerta, uno, duda muchísimo para intentar que el muñón sea más largo. Es todo. No, esa la dejan, nosotros resolvemos. Sí, Esa claro, no la dejan. eso es todo pues un tema también. Sí. Voy a poner mi cámara para que me vean. Nada, doctora, vuelvo a Doctora agradecer. Iliana, Dime. con respecto a las amputaciones que usted acaba de mencionar, también muy importante el trabajo de nosotros desde el primer momento a manejar esa cicatriz y iniciar vendajes en 8 para formar ese muñón. Súper temprano, lo más temprano que podemos. O sea, yo casi que el paciente sale de la amputación y me gusta como digo, doctora Robledo, le podemos quitar ese vendaje y iniciar 8, súper importante. Yo generalmente cuando amputo yo a un paciente, yo misma le hago el vendaje en 8. Qué Pero bueno. no soy la única que hace amputaciones, desafortunadamente. Yo sí lo tengo clarísimo. Para mí la rehabilitación de un paciente, o sea, yo tengo que entregar, tenemos que, como equipo multidisciplinario, entregar a la humanidad un paciente funcional, no un paciente lleno de retracciones, lleno de cicatrices, con dolor, además con problemas psicológicos severos por el trauma que tuvo, ya sea quemadura o cualquiera, o una amputación. Creo que el apoyo psicológico también es importantísimo. Para mí, o sea, si un paciente se va a amputar y está en condiciones de entender que se va a amputar, debe ser visto por psicología antes de amputarlo. Obviamente, si está en UCI, está súper grave, la familia tiene que saber que ya esa extremidad, esas manos, esos deditos, lo que sea, son necesarios para la salud del paciente, pues amputarlos, y pues se habla con el familiar es el que autoriza, el firma el consentimiento, pero igual en el momento en que el paciente despierte, él tiene que entender y tiene que tener un apoyo psicológico, porque es muy berraco uno levantarse y no tener una mano, no tener un dedo, no tener un pie, no tener un ojo, no tener cualquier cosa que la quemadura pudo haber pues dañado severamente para extraerse. De acuerdo. ¿No hay preguntas? Profe, A sí, ver, yo quiero hacer una pregunta. preséntese. Yo quería saber si la cámara hiperbárica también se usa en la intervención de los pacientes que se puedan. Depende del caso. Eh, pues hay como algunos estudios, pero los resultados no son concluyentes. Lo que te hace la cámara hiperbárica es aumentar la concentración de oxígeno en la sangre, usualmente en pacientes sanos, o sea, que están respiratoriamente sanos, no nos aumenta mucho el aporte de oxígeno al lecho de la herida. No, no lo usamos y creo que no lo usan en unidades de quemados así en el mundo. Gracias.
Profesora Eliana, yo tengo una pregunta, o dos, mejor. Buenos días, doctora, y buenos días, Angie. Tengo una pregunta. En el manejo de Coraván para la inflamación, ¿a partir de qué fase se permite? Esa es una. Y la otra para Angie, ¿cómo hacen el proceso de sensibilización de esa zona quemada? Más o menos qué texturas están trabajando y cómo es la intensidad de trabajo con el paciente quemado. No te escuché la primera, ¿en el manejo de qué? De Coraván para inflamación. ¿Coraván? Sí, vendaje para El manejo. Cobán. Ajá, el Cobán, ajá, sí. Ah, mira que hay unos estudios súper bonitos desde el principio, que pacientes llegan con quemaduras en cara y mano y desde el día 1 les empiezan a poner vendaje con Cobán. Muy bien, les Ah, va muy bien. sí. Tenemos poca disponibilidad en el hospital, pero en Imbanaco sí lo utilizo bastante, Ujú. sobre todo en las manitos y nos ha ido muy, muy bien. Sí, porque lo he Sí. visto trabajar en mano y pues da muy buenos resultados para el manejo de inflamación, sino que tenía duda era desde qué momento se puede empezar a trabajar pues en piel quemada con este tipo de Lo herramientas. que uno hace es la curación normal y encima le pone el Cobán. Ah, ok, Si viste la última foto de mi presentación, sí, ahí estaba una bebé con Cobán con en su Cobán. carita. Sí, Sí, sí. ella pues que es muy difícil hacerle una máscara a una bebé tan chiquita. Entonces, allá le empezamos a utilizar Cobán como desde la segunda semana y nos fue muy bien. Además, nos ayuda a que nos integren mejor los injertos, Ujú. se hipertrofia menos. Hay unos artículos bonitos de cómo hacer la máscara, que es muy difícil, pero uno pues le va cogiendo la práctica y les va muy bien. En la mano es un poco más sencillo y funciona súper. Ah, gracias. Hola Juliana, buen día. Con Hola. respecto a la desensibilización, pues mira, ese trabajo realmente lo iniciamos más fuerte ya cuando el paciente ha egresado de su estancia hospitalaria, porque pues a pesar de que se le está trabajando, este es un paciente que tiene unas heridas expuestas y que la mayoría de veces está cubierto por vendaje, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un área que ya se deja destapada, pero es una piel que está muy, muy sensible porque acaba de sufrir una quemadura o un injerto, empezamos sobre todo pues con el tema de la yemita de los dedos, con la aplicación de la crema humectante, que son texturas que el paciente debe empezar a tolerar, ¿sí? Eh, Algodón cuando le están haciendo la limpieza de su herida, el tema del agua cuando se están bañando, que empiezan ya pues como otra vez a sentir esa temperatura fría de algo que ya habían dejado de hacer porque esa zona estaba cubierta, ¿sí? Pero generalmente ese trabajo ya se empieza es como en la consulta externa, que es cuando ya ellos están pues sin nada que les esté cubriendo esa zona. Y pues obviamente empezamos desde las texturas más suaves a las más burdas, como vaya tolerando el paciente, y se le hace una educación para que el paciente realice estas actividades en su casa, porque pues nosotros lo vemos una hora, media hora al día solamente. Ok, muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces, no siendo más, creo que le podemos dar, voy a dejar, Profe, sí, ¿vio? buenos días, yo también tengo una pregunta. ¿Vio? Ay, no, A pero ver, todavía estoy grabando. hágale pues. Yo quería saber cómo es bueno, el injerto de piel en esa persona va a ser con su propia piel, con piel de otra, de animales que ya están, pues, científicamente como comprobado. Y si esa sensibilidad vuelve a esa persona, o sea, en esa parte siendo con el injerto. Muy buena pregunta. El gol estándar para el tratamiento de quemados son los autoinjertos, o sea, injertos de piel tomados del mismo paciente. Si recuerdan la diapositiva, es que no la pude poner, si recuerdan la diapositiva donde les hablaba de las quemaduras de segundo grado, que uno toma la epidermis que se compromete la epidermis y una parte de la dermis. Eso es exactamente lo mismo que uno saca con los injertos de espesor parcial, la epidermis y una parte de la dermis. Entonces, esta área de donde uno saca el injerto debe cicatrizar en 10 a 14 días y debe quedar con una cicatriz
adecuada, o sea, no hipertrófica, no disfuncional, sino como una mancha y usualmente les va muy bien. El otro tipo de injertos son los aloinjertos y los senoinjertos. Aloinjertos cuando es de la misma especie, pero de cadáver, y senoinjertos cuando son de diferentes especies, como de animales. Todos estos injertos nos sirven mucho, pero como coberturas temporales, porque son tejidos inmunogénicos. Entonces generan una respuesta inmune en el paciente. Esto es un trasplante. Entonces, como no le vamos a hacer una inmunodepresión al paciente para poderle mantener el trasplante de piel, esto se pierde en 5, 7, 10 días. Entonces nos sirve como una cobertura temporal mientras quemaduras, pero las quemaduras que son definitivamente profundas no se pueden tratar con injertos que no sean de la misma persona. Las investigaciones en todo el mundo están tendiendo a buscar una forma de hacer injertos que se le puedan poner a los pacientes sin tener que sacarlos de sus piernas o de su propia piel. Pero hasta ahora no hay mayores avances. O sea, no está disponible para uso. ¿Sí me entendiste? Sí, muchas gracias. Pero entonces esa piel, digamos, en los miembros inferiores que acabaste de nombrar, ¿cómo queda? Queda como un raspón, como si tuviera un raspón. Listo, muchas gracias. Bueno, Ok, ahora sí, ya no hay más preguntas. Yo tengo una. Ah, Cuando la quemadura es muy grave, digamos, hasta dañar el nervio allí, ¿cómo sería? O sea, si también se hace injerto de piel, ¿qué pasaría con el nervio? las quemaduras pues te van a lesionar los nervios a diferentes niveles, pues las más superficiales, los nervios de tacto, y ya pues si son más profundas te comprometen nervios que incluyen pues función motora. No hacemos en fase aguda reconstrucción nerviosa, sino que dejamos que pase un tiempo. En 1 o 2 años, muchos pacientes han recuperado al menos parcialmente su función, y ahí pues se evalúa qué otra necesidad tienen. Si hay pérdida pues completa de un nervio, hay que considerar en hacer transferencias tendinosas, transferencias musculares. Y en cuanto a la sensibilidad, sí quedan, ¿cómo te explico? Van a quedar con una sensibilidad diferente. Se siente rara el área que le ponemos un injerto de piel, pero con el masaje y con el uso continuo de las prendas de presión, pueden ser más funcionales. No queda igual que antes, pero sí es muy funcional. Ah, bueno, gracias. entonces sí, ya. ¿Nadie más tiene alguna pregunta para Creo que Delia? la última. ¿Vio? ¿Vio? Hágale pues. Profe, ¿al cuánto tiempo se puede hacer los masajes de los que estaban hablando? Cuando ya esté cicatrizado y estable. O sea, digamos unos 10 días después de que la cicatriz está, después de que ya se ha cerrado la herida. 7 a 10 días después de que se ha cerrado la herida. Eso también tiene que ver un poco como con experiencia, con cómo uno la vea. Si se ve muy, muy, muy roja, posiblemente haya que darle un tiempo más o hacerle masaje muy pasito para que no se vaya a lesionar la piel. Por aquí vi una pregunta, decía piel de pescado, y preguntaban sobre la fundación de Natalia Ponce. Lo de la piel de pescado, se han hecho varios estudios, pero todo eso ha sido en pacientes con quemaduras superficiales. Entonces son quemaduras que finalmente van a cicatrizar. Entonces la utilizamos como una cobertura temporal que permite que el paciente no pierda líquidos, no tenga dolor y se sienta mejor, mientras su propia piel va cicatrizando, no porque tenga la piel de pescado o el aloinjerto o la piel de cerdo o la piel de oveja, que son todos los que se utilizan, sino porque su quemadura iba a cicatrizar de todas maneras. Pero el hecho de tener una cobertura biológica
encima de la quemadura hace que evolucione de mejor manera, que le duela menos y que incluso la cicatrización sea mejor. Entonces no es que la piel de pescado me sirva en vez de un injerto de piel, sino que me ayuda en el tratamiento de las áreas que sí van a cicatrizar y me prepara las áreas que yo voy a injertar para que el injerto pegue mejor. Esa es como lo que hacen todas esas coberturas biológicas, que es la piel de cadáver, la piel de cerdo, la piel de pescado, la piel de culebra, todo eso que ustedes han oído, todo lo metemos como dentro de la misma bolsa de coberturas que me sirven mucho, pero que no van a ser el tratamiento definitivo. Y en cuanto a la fundación de Natalia Ponce, creo que me estás hablando es de la dermis humana celular que se llama Gliderm. Esos son unos cultivos de dermis que sí están utilizando, que aún pues yo no he tenido la oportunidad de usarlos, pero tampoco te reemplaza el injerto de piel, sino que se utiliza como una matriz debajo del injerto de piel. Lo que hace es que podamos tener un poco más de dermis antes de poner un injerto muy delgadito de piel y tenemos resultados estéticos mejores y la piel es mucho más elástica después de hacer este tratamiento. Eso no lo estaban comercializando hasta hace 2 meses que averigüé, aún no lo están comercializando, pero sí es eso. Se llama Gliderm y es cultivo de dermis humana acelular. Dios mío, se aprenden cosas nuevas todos los días. Bueno, Sí, chicos, en creo que Argentina en Argentina y en varias partes de Europa están investigando impresoras de piel. La tinta es como una impresora 3D y hacen 2 tintas. Entonces la tinta de abajo es como matriz extracelular y fibroblastos y la tinta de arriba son queratinocitos y te imprimen láminas de piel. Pero eso o sea, está muy experimental, pero en unos 5 años, 10 años espero que eso ya esté disponible y nos mejora mucho porque pues con eso uno puede sacar pacientes del 70, del 80% sin tener que utilizar otras técnicas que no son igual de buenas. sí, buenísimo, me parece buenísimo. Listo, bueno, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar.